Déjame empezar a grabar la sesión. Ya la está grabando. Ok. Vale, ¿le puedo hacer la pregunta ya? Sí. María Gabriela, si quieren, ok. Buenas tardes, Joan. María Gabriela, si quieren me haces la pregunta. No, la pregunta la quiero hacer yo, Luis Vázquez. Luis. Ok. Exacto. Es Luis, no es María Gabriela, es Luis. Ok, Luis, te escucho perfectamente. Vale, mi pregunta es con respecto a la asignación número 3. Sí. Muchas de las... ¿se acuerda que yo le había preguntado hace 2 días que había iniciado la sesión, pero la sesión se confundió, ¿no? Bueno, ahora sí le vuelvo a preguntar bien la duda que tengo. Es con respecto a la asignación 3, que muchas de las respuestas están referidas a números de nodos específicos. Entonces, mi duda es con cuánta cantidad de elementos debo yo trabajar esa asignación. Ya que si, por ejemplo, yo trabajo con 5 elementos, el nodo número 5, por ejemplo, me va a quedar en uno de los primeros elementos o nodos a la izquierda. Sin embargo, si yo trabajo, por ejemplo, con 8 elementos, el nodo 5 sería uno de los que quedaría aproximadamente en la mitad de la viga que yo estoy trabajando. Entonces, me difiere, no sé con cuántos elementos trabajar. Ok, perfecto. Fíjate algo bien importante. Normalmente esa mentoría se llevó a cabo con la utilización de 5 nodos, ¿ok? Es decir, fundamentalmente el trabajo se llevó a cabo con la utilización de 5 nodos. Sin embargo, trabajar con 8 nodos o trabajar con 10 nodos, claro, eso te va a desubicar exactamente la posición donde se encuentra el nodo, pero a nivel de resultados, lo que va a hacer es que va a hacer una modificación aproximadamente en el tercero o cuarto decimal. Ok, segundo, tercero, cuarto decimal aproximadamente, allí va a haber una modificación, es decir, que el valor entero se sigue conservando y lo que va a haber va a ser una pequeña distorsión o desviación, hablando desde el punto de vista estadístico, una pequeña desviación en los últimos decimales de la cantidad que en ese momento se esté midiendo, la cantidad en ese momento que se esté calculando, ¿ok? Fundamentalmente es eso. Okay. Pero el trabajo se llevó a cabo con 5 nodos, ¿bien? Con 5 nodos. Ok, sí. Eso es con respecto a la asignación número 3, ¿verdad? Exactamente, sí, la asignación número 3 que es acerca de simplemente una barra que se va a modelar, ¿no? Y hay un conjunto de preguntas que responder. Una fuerza distribuida, sí. Exactamente, una fuerza uniformemente distribuida en toda la barra. ¿Bien? Ok, sí, vale. Con 5 nodos, sí. Pero como te dije, si quieres llevarlo a 10, bueno, vas a tener una respuesta aproximada y vas a prestar atención sobre todo en lo que sería la parte entera. Incluso yo hice una modificación, yo hice una modificación porque había un resultado que tenía un 0 de más, por supuesto. Recuerden que nosotros, como estamos haciendo una mudanza de plataforma, normalmente algunas veces las preguntas hay que volver a transcribir. Y bueno, al hacer la transcripción se puede ir allí a lo mejor un 0 de más o un número o un decimal de más o una coma corrida hacia un lugar que no es. Y entonces, bueno, a medida que vayan apareciendo pues distorsiones de ese tipo, aunque estamos tratando de revisar para que no haya ningún problema con respecto a eso, bueno, están pendientes ustedes cuando vean ahí algo totalmente absurdo, dicen, no, esto tiene que estar mal, ¿ok? Y me lo comunican a través del WhatsApp para yo hacer rápidamente la revisión, ¿ok? Ok, perfecto, no habría ningún problema. Bien, fíjense algo, la asignación número 4 va a ser liberada entre el día de hoy y el día de mañana, la vamos a liberar en la semana número 6, ¿ok? Esa asignación tiene que ver con un tratamiento también en ANSYS de una viga en T. Bien, el día sábado nosotros no teníamos programada ninguna sesión que tenga que ver con avances directamente de las temáticas bueno, avances de las semanas, sino que el día sábado yo me voy a conectar. Los que se conecten están invitados igualmente a las 11 de la mañana, como hacemos todos los días sábados. Y incluso puedo hacer una mentoría acerca de cómo trabajar un poco con esa viga en T, ¿no? Cómo modelarla, cómo dibujarla, cómo hacer el diseño en el ANSYS mecánica, la PDL, ¿bien? Entonces, bueno, de una vez los invito precisamente para el sábado, pues el que quiera conectarse a hacer preguntas sobre la asignación 4, vamos a hacer un modelado, por lo menos hasta la construcción de la viga, y vemos allí alguna gráfica para que ustedes tengan una guiatura de lo que es lo que van a hacer. Es como una especie de tutorial que vamos a hacer, una sala de entrenamiento el sábado, ¿bien? ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto, sí. No, tranquilo. No, lo que pasa es que ustedes saben que ya le agarré miedo al asunto del internet por las fluctuaciones, entonces si se me queda todo en silencio, digo, cónchale, se me volvió a caer la señal otra vez. Bueno, vamos a continuar nosotros entonces.
Bien, Joan, María Gabriela, ¿tienen ustedes alguna pregunta particular antes de yo comenzar a estudiar un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy? No, profe, hasta ahora no. Perfecto, muy bien. Joan, no sé si Joan. Perfecto, perfecto. Bien, fíjense ustedes, la semana 7 ya fue liberada. Esa semana 7 contiene un primer video que tiene que ver con una introducción al CFD, o lo que se denomina normalmente en el campo de la ingeniería, la dinámica de fluidos computacional, que es una rama también de la ingeniería, ¿ok? En la actualidad está tomada mundialmente como una rama de la ingeniería. Lo que pasa es que, por supuesto, no se dicta a nivel universitario normalmente porque depende los programas que se manejen y depende el tipo de laboratorios que se manejen en cada universidad, ¿estamos claros? Pero en la actualidad hay universidades en el mundo la cual ya tomaron a la dinámica de fluidos computacional como una rama. La mentoría del sábado 2 de noviembre y la mentoría del sábado 9 de noviembre, yo voy a montar unas salas de entrenamiento, unos casos de estudios que tienen que ver con mecánica de fluidos computacional. Bien, para que darle chance de que ustedes puedan ver poco a poco los videos, puedan revisar el material, porque ustedes saben muy bien que trabajar con las resoluciones analíticas de las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de un fluido no es un asunto para nada sencillo, y que sobre todo en la parte que tiene que ver con fluidos turbulentos, ustedes saben que los métodos matemáticos de solución prácticamente son imposibles. Incluso dentro del campo de la física, los modelos de fluidos turbulentos siguen siendo un gran misterio para la física. ¿Ok? No se ha conseguido un método matemático que permita llevar a cabo el modelamiento de un fluido por la vía analítica y conseguir ecuaciones precisas, y todo lo que se tiene es a nivel experimental. Y por supuesto la dinámica de fluido computacional en cierto modo ha resuelto ese problema, resolviendo el asunto desde el punto de vista de los métodos numéricos, fundamentalmente el método de los volúmenes finitos, porque en estructura estamos trabajando con elementos finitos, y ustedes se van a dar cuenta en los materiales que voy a ir liberando entre esta semana y la semana que viene, que vamos a ir del método de elementos finitos al método de volúmenes finitos, porque en mecánica de fluido se trabajan con partículas de fluido, y las partículas de fluido en cierto modo yo las puedo ver como un volumen de control. Bien, entonces bueno, eso lo dejo para que lo vayan estudiando poco a poco. Entonces fíjense, la idea hoy de nosotros es, por un lado, iniciarnos en lo que sería el ANSYS Workbench, que sería el otro módulo o el otro programa adscrito a todo lo que es el gran paquete de ANSYS. Bien, yo preparé una presentación bastante corta que la voy a cargar también a la plataforma, donde les dice a ustedes cómo exportar figuras desde cualquier tipo de diseñador gráfico a ANSYS. Incluso hoy vamos a llevar a cabo un caso de estudio, un ejemplo bastante sencillo, que vamos a modelar. Yo voy a modelar exactamente la misma viga en voladizo que modelé el día miércoles de la semana pasada. La voy a modelar otra vez, pero utilizando el ANSYS Workbench, para que ustedes vean paso a paso cómo hacer eso. De todas maneras, dentro de la plataforma, en la semana 6, hay un tutorial que tiene que ver con todo lo que voy a hacer hoy. ¿Ok? Pero siempre es bueno escucharlo un poco en vivo, por un lado. Y por el otro, les voy a hacer a ustedes la presentación del primer proyecto. ¿Ok? El primer proyecto que ya va a estar liberado en la plataforma. Va a haber una sesión especial que son los proyectos. Yo voy a mostrar el primer proyecto hoy, el segundo proyecto lo voy a liberar y lo voy a mostrar el día 2 de noviembre, y el tercero y el cuarto proyecto lo voy a mostrar después de la semana del 9 de noviembre. ¿Ok? Para que ustedes ya las últimas semanas del diplomado ya se dediquen directamente a trabajar en esos proyectos, y las mentorías que nosotros tengamos, o las mentorías pueden ser varias incluso en la semana, para que ustedes poco a poco se vayan metiendo. Yo les doy chance para que se vayan metiendo y haciéndome preguntas acerca del proyecto, en caso de que las ameriten, ¿ok? Porque también los proyectos van a tener unos tutoriales de ayuda y van a tener un conjunto de recursos que le van a permitir llevar a cabo ustedes los proyectos. ¿Estamos claros con eso? Ok. Perfecto. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas. Bueno, está de más decirles que recuerden poco a poco vayan tratando de terminar las asignaciones, de irlas haciendo para que no se les acumulen y puedan dedicar el tiempo adecuado a el proyecto. Bien, recuerden que la asignación número 2 es una asignación que después que ustedes terminen la graban en un formatico de PDF y me la mandan directamente al correo. Ya me mandaron unas asignaciones como borradores, ya yo les respondí. Las asignaciones están bastante bien hechas, lo que tienen es que ordenar un poquito más los datos y ordenar un poco más la presentación, y las cargan a los correos. Recuerden que nosotros tenemos para entregar esas asignaciones hasta el último día que tengamos el diplomado sin ningún tipo de inconveniente.
¿Ok? Pero como les dije, no vale la pena acumularlas porque después el trabajo se hace muy pesado. Bien, vayan haciéndolas poco a poco y cualquier duda que tengan me la comunican por el WhatsApp y si hay necesidad de hacer otra sesión online para aclarar alguna duda de las asignaciones, las hacemos sin ningún tipo de problema. Eso lo solicitan ustedes directamente. Bien. Ok. Una pregunta rápidamente con la asignación número 3. Sí, dígame. Esa es una que uno ya está en la misma plataforma, entonces simplemente uno hace como que los gráficos con el programa de la parte de simulación y después selecciona las respuestas de selección. Eso es lo que se queda en Exactamente. la plataforma, ¿no? Exactamente, claro. Cuando ustedes mandan, claro, para poder enviar, las respuestas tienen que completarlas todas. ¿Ok? Recuerden que tienen hasta 3 intentos como máximo para completar las respuestas. Bien, entonces ustedes cuando completen todas las respuestas... Cuando se responde o sí, menos que es así, ¿no? 3 intentos cuando uno responde completo, si hay Exactamente. una mala, uno un segundo intento, ¿no? Me imagino. Exactamente, exactamente. Claro, ella no te va a decir exactamente cuál es la respuesta, pero sí te da un segundo intento o una segunda oportunidad. Claro. Cuando estén completadas todas, ustedes las envían. Claro, ¿de dónde vas a sacar las respuestas que vas a utilizar, que vas a responder allí, valga la redundancia? La vas a sacar directamente de todo el proceso de modelado de ANSYS que llevaste a cabo, ¿correcto? Claro, y en ese momento él arroja una calificación y esa calificación se carga automáticamente a la plataforma y a mí me llega la información. Después esa calificación pues es llevada a una tabla automática también y allí se hace un promedio de todas las calificaciones que saquen en las asignaciones, que son el 70 más el otro 30 que sería el proyecto final. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto, el proyecto final vale 30. Ese proyecto sí lo corrijo yo. No es la plataforma que lo va a corregir, ese proyecto sí lo corrijo yo completamente, paso por paso. Les envío a ustedes, por supuesto, un instrumento de evaluación donde está allí la calificación que sacaron en cada parte del proyecto. ¿Ok? En el drive del proyecto, creo que los drives ya están compartidos, yo no sé si ustedes han podido entrar. De todas maneras, en la próxima mentoría online que tengamos oficial, que sería no la de este sábado, porque este sábado, como les dije, es para un poco ayudarlos con la asignación número 4, sino sería para la mentoría del día 2 de noviembre. Yo me voy a meter en el Drive, vamos a revisar las carpetas y vamos a revisar ese formato de artículo, ¿ok? Para que ustedes poquito a poco, como vamos a liberar la primera asignación, comiencen a trabajar con él. ¿Bien? ¿Ok? ¿Te queda respondida la pregunta? Okay. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer en este momento es compartir en la pantalla. Ustedes como tal, dígame. como tal de la asignación 3, que otra cosa quería preguntar rápidamente, no es lo que son los gráficos y gráficas que uno saca, por ejemplo, de la barra, eso es lo que le queda como que a uno, por así decirlo, porque eso Sí. no hay que enviarlo ni nada. No, eso no hay que enviarlo. No. Las gráficas y todo eso. Eso no hay que enviarlo. Es más, te recomiendo que lo guardes, ¿ok? Porque esos son trabajos, por un lado, que te van a quedar a ti para después tú empezar a profundizar más en el ANSYS, ¿no? Recuerda que esto es un curso de iniciación, esto es un curso de introducción, esto no es un curso de profesionalización de ANSYS, porque eso en 12 semanas no le cabe en la cabeza a nadie, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo que estamos revisando aquí temáticas de todo el campo de la ingeniería. Pero sí es importante, por un lado, guardes eso para ti personalmente, para que te sigas desarrollando en ANSYS, y por el otro lado, guardes allí todo ese trabajo, porque eso te va a servir para chequear directamente las asignaciones. Entonces, los gráficos simplemente los guardas con una captura de pantalla o los guardas directamente en una carpeta, como quieran hacer. Pues más, ustedes pueden guardar el proyecto desde el principio. Okay. Desde el momento que seleccionan el tipo de análisis, que en este caso es un análisis estructural para todas esas mentorías que tienen que ver con estructuras, guardan de una vez en una carpeta. Ustedes le dan doble clic en la carpeta donde lo guarden a ese documento y el documento se abre completamente de todo el desarrollo que llevaron a cabo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo guardan. De eso no van a mandar absolutamente nada de eso. No van a mandar nada, ¿ok? Igualmente va a ser la asignación 4 y la asignación 5, tienen la misma particularidad. Llevan a cabo el proceso de ANSYS y contestan un conjunto de preguntas. La última asignación es la que va a generar un pequeño reporte y ese reporte lo saca el ANSYS Workbench y yo les voy a enseñar a cómo hacer ese reporte un poco más adelante, ¿bien? Okay. La última asignación que tiene que ver con transferencia de calor. Bien, entonces déjenme compartir en la pantalla. Ok, recuerden que si se cae la señal por el tiempo, de una vez les estoy mandando para la invitación, bien, para continuar. Voy a compartir acá la pantalla y voy a abrir aquí en este momento la presentación que tiene que ver con el ANSYS Workbench
y para que ustedes vean un poquito cómo van a hacer ustedes la carga de cualquier tipo de diseñador al ANSYS y eso lo vamos a practicar, ¿ok? Eso lo vamos a practicar hoy mismo. Bien, entonces fíjense, por favor, ¿se ve la pantalla perfectamente? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, me interrumpen cuando lo deseen hacer, ¿ok? La idea es que hagamos una interacción acá con respecto a esto. Fíjense. Tanto el ANSYS Mechanical APDL como el ANSYS Workbench son programas que permiten hacer importación de cualquier tipo de diseño de un software a otro. Bien, en el ANSYS Mechanical APDL no muchas veces no se hace ese tipo de trabajo porque como se pueden definir cualquier tipo de figuras a través de una colocación de puntos y a través de un proceso de instrucción y luego de un proceso booleano, que es lo que voy a practicar un poco el día sábado, cómo hacer la Big T a través de un proceso booleano, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero cuando uno empieza a trabajar en el ANSYS Workbench, normalmente el módulo de trabajo que es el Basic Modeler que tiene el ANSYS, ya les voy a mostrar un poquito más adelante dónde se encuentra ubicado ese Basic Modeler de entre el ANSYS Workbench, hacer los dibujos allí es un proceso muchas veces bastante tedioso. La gran mayoría de personas que ha hecho este diplomado y lo que he visto en otros diplomados en otras partes del mundo y lo que comentan los ingenieros normalmente es que utilizan otro tipo de diseñadores como en este caso el Inventor, el SolidWorks, el Cassia o el CAD o el AutoCAD. Y después de que hacen los diseños allí, que son algo que manejan muy bien los ingenieros en casi todas las universidades de Venezuela y del mundo también, lo que hacen es que hacen una importación al ANSYS. Entonces, yo no les recomiendo que en el ANSYS Workbench ustedes hagan allí el diseño, aunque yo voy a hacer una práctica que tiene que ver con una tubería para poder estudiar cómo circula el flujo a través de la tubería. La voy a hacer con el diseño dentro del mismo ANSYS, pero eso lo hago por razones de tipo didáctica, más no por razones que tengan que ver con razones de orden técnico. ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Que ustedes utilicen sus diseñadores que han venido trabajando en las universidades, que lo que he visto yo es que la mayoría de estudiantes de ingeniería y también ingenieros son sumamente diestros con esos programas y hagan la importación. Entonces, ¿cómo se hace la importación? Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. De esto trata esta presentación. Vamos a verla rápidamente porque eso lo pueden ustedes revisar sin ningún problema más adelante, para que el tiempo nos alcance. Fíjense, entre los programas más... Por ejemplo, cuando son estructuras sencillas, ellos ya tienen como un predeterminado que uno puede usarlas. Por ejemplo, en el ejemplo del video, de la semana 6, uno, claro. no recuerdo si importó uno, ahí no se importó uno, era del mismo diseño del programa que los traía ahí para uno sacarlos y poder hacerlo. Ya cuando empezamos, es decir, ya todo lo que yo hago, cuando yo empiezo desde la semana a trabajar con el ANSYS Workbench, ya todos los modelos que están ahí son modelos que importamos. Son modelos que importamos, ¿ok? Son modelos que incluso ahorita vamos a llevar a cabo la importación. Voy a llevar a cabo dos importaciones. La importación del modelito que vamos a utilizar para estudiar la Big en voladizo y la importación del modelito, del modelo que vamos a utilizar para el primer proyecto, ¿ok? Que es un modelo bien interesante porque es un concentrador de tensiones que es algo desde el punto de vista de estructura que los ingenieros tienen que manejar muy bien tomando en cuenta el análisis que se puede hacer a partir de ese tipo de elementos. ¿Ok? Entonces, fíjense, rápidamente, entre los programas más utilizados para desarrollar simulación multifísica por medio del análisis de elementos finitos se encuentra ANSYS Multiphysics Workbench, que es el ANSYS que estamos utilizando. Los diseños para las simulaciones pueden ser desarrollados directamente en Basic Modeler, Geometry o SpacePlane o en Geometry. Herramientas integradas en el mismo programa. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los diseños son importados directamente desde otro software como el CAD, ya sea Autodesk AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor o CATIA, por mencionar algunos de los softwares más populares. Bien, yo no sé, bueno, por ejemplo, yo tuve con un grupo de ingenieros que son de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la corte pasada. Todos los ingenieros de la UNED me dicen que ellos normalmente en la UNED trabajan con el diseñador SolidWorks y bueno, bastante diestros para manejar eso, ¿no? De verdad que las figuras las importaron perfectamente sin ningún problema. Yo no sé en la Universidad Central y en la Simón Bolívar exactamente qué tipo de simulador, qué tipo de diseñador utilicen.
Yo me imagino que a lo mejor deben utilizar el Inventor, o no sé si el CATIA, o trabajan en AutoCAD. Bueno, eso lo dejo allí para que ustedes un poco, pues no sé qué tan diestros son ustedes allí en el manejo de ese tipo de diseñadores, ¿ok? Pero eso lo decide cada quien con qué diseñador va a trabajar definitivamente. Bien. Estas importaciones se llevan a cabo con la extensión apropiada para poder ser abiertos en el ANSYS Workbench. Vamos a ver algunas extensiones importantes. Entonces, por ejemplo, el ASIS es compatible con la importación y exportación de colores sólidos, de caras de curvas y de geometría de estructuras alámbricas, donde las estructuras alámbricas van en referencia a modelos con todos los bordes y líneas dibujadas. Importante mencionar que archivos generados directamente de AutoCAD, CAD y SolidWorks, conservando sus extensiones, es muy poco probable que no se puedan abrir directamente en ANSYS, ¿ok? Es muy poco probable. Si no abren, entonces hay que colocarle la extensión que yo les voy a recomendar acá. ¿Estamos claros con eso? Bien. El AutoCAD, el CAD y el SolidWorks, que son, bueno, creo que de los más populares. Fíjense, primer lote de extensiones soportadas por ANSYS. Las extensiones son los puntos y algo. ¿Estamos claros? Fíjense, para el ASIS está el punto .SAT y el punto .SAT. Para el ANSYS Mecánica, la PDL, se graba, por supuesto, el diseño con punto .IGS. Para AutoCAD, con punto .DGB y punto .DXF. Para el CATIA, versión 4, con punto .model, punto .espe o punto .session. Para el CATIA V5, punto .CAD Part, punto .CAD Product. Para el CATIA versión 6, punto .3 DXML. Elementos en Derrick Modeling, que creo elementos o Derrick Modeling, que es otro paquete, otro software utilizado. Bueno, aquí tenemos todo este conjunto de extensiones. Si una no sirve, hay que probar con las otras. Bien. En Creo Parametric es otro tipo de software. Estas son las extensiones. En el Gambit, que es otro tipo de software también, punto .dbs. En el IGES, punto .IGES y punto .IGS. Y en el Inventor, punto .ipt y punto .iam. En el JT, que es otro diseñador que se utiliza muchísimo en el caso de ingeniería aeroespacial y ingeniería aeronáutica, bien, se utiliza la extensión .jt. Para modelar túneles de viento y para realizar figuras que tengan que ver con este tipo de problemas físicos, ¿ok? Bien. Este sería el lote 1. Eso lo van a tener ustedes en el correo. No voy a durar más tiempo haciendo eso, ¿ok? En el correo, no, disculpen, en la plataforma. El lote número 2, hay un software que se llama el Monte Carlo N-Particle. Ese Monte Carlo se utiliza sobre todo para trabajar en termodinámica y para trabajar modelando sistemas de grandes números de partículas. Utiliza el método de Monte Carlo, que es un método muy popular y muy utilizado dentro de la simulación numérica. El Parasolid también se utiliza muchísimo para sólidos, para estudiar tanto la dinámica como estática de sólidos de revolución y sólidos rígidos. El Rhino se utiliza muchísimo para llevar a cabo simulaciones en el campo de la mecánica de fluidos, utiliza la extensión .3DM. El SketchUp se utiliza muchísimo para llevar a cabo también fenómenos que tengan que ver con dinámica de cuerpos rígidos y cuerpos sólidos. Bien, el SolidE también, bueno, este es más conocido. Está el SolidWorks, bien, que es muy conocido, lo utiliza muchísima gente. Está el Space Claim, que también es muy utilizado por muchísima gente. Fíjense que estos son simplemente las extensiones que hay que colocar. ¿Qué es lo que hace uno? Genera normalmente genera la figura y cuando uno la va a grabar simplemente le cambia el punto y algo por estas extensiones que están aquí. Y eso después le importa directamente al Workbench, que ya vamos a hacer un ejemplo. Y está el STIP, en este caso el Unigraphics y el Alphal. Fíjense que aquí tenemos 10 software distintos que están disponibles. Les digo algo bien importante. Estos 10 software que les acabo de mencionar acá, bueno, estos 10 no. Estamos hablando de que son 2 y 10, 22 software. Yo he venido revisando poco a poco a medida del tiempo y normalmente las versiones universitarias o estudiantiles de estos software están disponibles en internet para ser descargadas. ¿Ok? O sea que les invito a que ustedes revisen por allí en las páginas y bueno, y no aprendan solamente con un solo diseñador, sino que utilicen varios diseñadores dependiendo del tipo de fenómenos. Y esos diseñadores, por supuesto, son diseñadores que tienen sus ayudas, tanto en español como en inglés y otros idiomas, y que les permiten a ustedes decir, oye, mira, este diseñador lo voy a utilizar mejor para este proyecto, este para este proyecto, dependiendo del campo donde lo vayan a utilizar y la versatilidad que él tenga con respecto a ese conocimiento en un momento determinado. Bien.
Y entonces, fíjense, por ejemplo, el SolidWorks se puede importar cuerpos y superficies utilizando el punto SLDPRT y ensambles. Ensambles cuando tenemos ensamble de varias piezas para constituir una sola pieza, por ejemplo, un intercambiador de calor, un motor o cualquier otro tipo de pieza, se utiliza el punto SLDASM de geometrías creadas en el programa. Por otro lado, una de las mejores formas para importar geometría de SolidWorks a ANSYS Workbench es guardar el archivo geometría con extensión .step para obtener excelentes resultados de importación y que el archivo importado contenga todos los elementos de la geometría inicial. Bien. Y estas son las diferentes direcciones donde pueden encontrar ustedes todas estas extensiones, recomendaciones y manuales que les permiten a ustedes utilizar a todos estos software para llevar a cabo la construcción de figuras por un lado y la importación a paquetes como el ANSYS o otro tipo de paquetes. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, esto lo voy a colgar yo en la plataforma entre el día de hoy y el día de mañana para que lo tengan disponible y ustedes comiencen a trabajar poco a poco con el ANSYS Workbench. ¿Bien? Por favor, ¿algún tipo de pregunta con esto que les acabo de mencionar ahorita? Ahora todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a abandonar en este momento la pantalla. Voy a salir de acá de esta presentación. Como les dije, se la voy a colocar en la plataforma. Y vamos entonces a ir un poco a trabajar ya directamente con el caso de estudio del día de hoy, que tiene que ver directamente con el ANSYS Workbench. Voy a abrir aquí el caso de estudio. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a trabajar un poco nosotros el día de hoy? Disculpen, ¿se ve la pantalla perfectamente? Sí, perfecto. Perfecto, excelente. Bien. Como les dije, me interrumpen en el momento que lo necesiten, ¿bien? Bien, fíjense, la mentoría número 5, déjame correr un poquito esto para acá. Bien. La mentoría número 5 tiene que ver con la utilización del ANSYS Workbench 2019 R1, que como les dije es la versión estudiantil que estamos utilizando y una de las versiones más actualizadas en este momento. Cuando uno se mete un poco en las referencias o en lo que sería el estado del arte de las publicaciones que se hacen en el campo de la ingeniería, muchos de estos trabajos están hechos en ambos paquetes de ANSYS, pero como les dije anteriormente, en paquetes de ANSYS del 14, el 15, el 16. Ya hacer un tipo de modelado en una versión moderna del ANSYS es un trabajo que incluso es publicable. Es publicable, ¿ok? En revistas de ingeniería o en revistas que tengan que ver con enseñanza de la ingeniería o enseñanza de la ciencia, el trabajo es totalmente publicable. ¿Por qué? Porque utilizar las nuevas pantallas y las nuevas herramientas de versatilidad que le proporcionan las nuevas versiones de este tipo de programas y trabajar problemas que ya han sido trabajados en un momento y ver cómo en la actualidad se pueden llegar a mejores resultados desde el punto de vista de gráficas de contorno, desde el punto de vista de optimización, desde el punto de vista de análisis, ya eso sería un trabajo en cierto modo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a revisar nosotros el día de hoy? Fíjense, el día miércoles de la semana pasada yo estuve trabajando un poco con una viga en voladizo. ¿Bien? La idea fundamental de la viga en voladizo es que se empotre totalmente con un empotramiento perfecto o ideal del lado izquierdo y que dejemos el extremo derecho libre. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a presentar esta viga en voladizo en la cual los datos van a ser una longitud aproximada de 2 metros entre el nodo izquierdo y el nodo derecho, una carga que le vamos a colocar o fuerza aplicada en el punto que está, o en el nodo que está del lado derecho de aproximadamente 200.000 newtons. Vamos a colocar una sección transversal rectangular de 200 por 100 milímetros y el material va a ser un material de acero estructural aproximadamente donde el módulo de Young va a ser de 200.000 gigapascal y lo que sería el coeficiente de Poisson de 0.3, que es normalmente lo que ocurre con el acero estructural, que es un acero muy utilizado por ingenieros mecánicos e ingenieros estructurales en el campo de la ingeniería civil. ¿Bien? ¿Ok? ¿Queda claro lo que vamos a llevar a cabo? Sí, todo claro. Perfecto. No importa, si no contestan en el tiempo más o menos yo sigo porque entiendo de que no hay preguntas. Bien, vamos a pasar primero, fíjense. Nosotros aprendimos en el ANSYS Mechanical, APDL,
aprendimos a llevar a cabo un proceso de modelado o un proceso de simulación computacional a partir de 3 procesos fundamentales. Un preprocesamiento, que tiene que ver normalmente con la creación de las geometrías, la creación de puntos y lo que sería todo lo que tiene que ver con el mallado del tipo de elemento, seleccionar el elemento, condiciones del elemento, parámetros, magnitudes. Bien, la parte del procesamiento que tiene que ver con la solicitud del tipo de análisis que nosotros vamos a hacer y con el tipo de gráficos que queremos en un momento determinado obtener para el análisis que estamos realizando. Y la parte del postprocesamiento, que es la parte donde viene el análisis que hace el ingeniero como analista, valga la redundancia, donde el ingeniero hace una revisión de toda esa gráfica, de los valores, y compara normalmente esos gráficos con las hipótesis iniciales que se formuló, y eso nos ha servido a nosotros acá en el diplomado para poder responder las preguntas de las asignaciones en este caso. Claro, ustedes tienen los gráficos, hacen un análisis y responden las preguntas a partir de esos gráficos que van generando y de los valores que van generando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este preprocesamiento? Vamos a llevar a cabo un esquema del proyecto. Bien, vamos a ver, fíjense que ahora estamos planteando un esquema del proyecto. Vamos a ver qué significa eso en el ANSYS Workbench. Unidades del proyecto, vamos a definir las unidades que vamos a utilizar. Verificación de la geometría y las propiedades que están relacionadas directamente con el material. Definir la cantidad de elementos, porque uno puede tener varios elementos. En este caso vamos a seguir trabajando con un elemento 1D para hacer una contrastación con lo que hicimos el miércoles pasado. Generar la malla de elementos 1D y empotramiento en el extremo izquierdo y aplicación de la fuerza en el extremo derecho. Eso va a corresponder a la primera parte del trabajo, que sería el preprocesamiento. Luego, en el procesamiento, vamos a hacer la solicitud de los esfuerzos por flexión y desplazamientos verticales de esta viga en voladizo, y vamos también a resolver el modelo. Allí se va a generar un conjunto de iteraciones. Esas iteraciones hacen que el programa converge, y cuando converge, él me da las soluciones satisfactorias de todo el preprocesamiento que yo llevé a cabo. Y por último, vamos a hacer el preprocesamiento, donde vamos a realizar un análisis de los resultados y vamos a hacer una animación, si nos da el chance, de la simulación, en este caso. ¿Ok? Muy bien. Bien, déjenme salir un momentico de acá, de la pantalla, cerrar acá totalmente, y entonces yo voy a abrir el ANSYS Workbench. Bien. Por favor, me van a decir si lo ven perfectamente. Ya está, déjenme a que va abriendo poco a poco. Bueno, esta computadora está cargada de programas. Ok, muy bien. Fíjense ustedes el ambiente de trabajo del ANSYS Workbench. Bien, vamos a revisar un poquito este ambiente de trabajo. ¿A qué nos referimos con cada una de las partes que tenemos acá? Fíjense algo bien importante. Fíjense que en este momento se acaba de abrir una interfaz gráfica que corresponde precisamente al ANSYS Workbench, en este caso el ANSYS Workbench Mechanical. Bien. Bien, entonces fíjense, del lado izquierdo nosotros vamos a tener lo que llamamos un árbol de trabajo estático. Ese árbol de trabajo estático normalmente donde nosotros vamos a definir todo el tipo de análisis posible que nosotros podemos realizar. Fíjense ustedes que apenas esta es la versión estudiantil y fíjense ustedes el conjunto de análisis que nosotros podemos realizar. Podemos realizar análisis de fluidos, tanto CFX como Fluent. Estamos hablando de transferencia de calor en fluidos y fluidos sin estudiar la transferencia de calor. Fíjense que podemos trabajar directamente con respuestas y acústicas de armónicas, en el caso de estar trabajando con ondas de tipo mecánicas. Podemos trabajar directamente, fíjense ustedes que tengo un módulo de magnetostática, tengo un módulo de análisis modal que sirve para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera. Fíjense que tengo para trabajar directamente con espectros de vibración y para trabajar directamente con espectros electromagnéticos. Fíjense que tengo para trabajar con dinámica de cuerpos rígidos, con estática acústica, con estática estructural, con estados estáticos termales, en este caso a nivel de temperaturas, con combinación de estudios de termoeléctrica, optimización de topologías. Transient Structural es para estudiar problemas que tengan que ver con estados transitorios, estados estacionarios, problemas que tengan que ver el Transit Thermal, problemas que tengan que ver directamente con la transferencia de calor en estado transitorio, y fíjense que tengo para trabajar hasta con turbomáquinas. ¿Ok?
Si uno, por supuesto, obtiene la versión profesional, lo que sería esta interfaz o esta zona de trabajo del proyecto estática, bueno, es muchísimo más grande. ¿Ok? Bien. ¿Qué problema vamos a revisar nosotros? Bueno, nosotros en este momento vamos a llevar a cabo un problema que está relacionado directamente con la estática estructural. Bien, entonces fíjense, del lado derecho nosotros tenemos una pantalla que normalmente llamamos la zona de trabajo o la zona del proyecto. Esta zona de trabajo, la zona de proyecto, es donde vamos a ir definiendo nosotros poco a poco el conjunto de pasos que vamos a llevar para construir la simulación. En este caso, la etapa del preprocesamiento, la etapa del procesamiento y la etapa del postprocesamiento. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a decidir cuál de los campos de la ingeniería queremos nosotros aplicar acá en este proyecto. Bien, como el proyecto es el análisis a una barra lateral, nosotros vamos a trabajar directamente en voladizo. Nosotros vamos a trabajar con lo que sería el static structural, que sería una estructura de tipo estática. Bien, yo le puedo dar doble clic, o en este caso lo que hago es que la selecciono y me la llevo y la arrastro directamente donde se encuentra la zona de trabajo. Bien, fíjense ustedes que al arrastrarla se abre un menú en el cual yo tengo todo lo que sería la data de ingeniería, que serían todas las librerías y todo el conjunto de parámetros y de magnitudes físicas que están relacionadas con el problema estático estructural. Está lo que sería la geometría y lo que sería exactamente el modelado de toda la figura. Fíjense ustedes, en este caso, y el setup. En este caso tenemos el 3, el 4 y el 5 corresponden al preprocesado. Tenemos la solución que sería el procesado y teníamos el punto 7 o la fila 7 que sería el postprocesado, donde estarían todos los resultados que nosotros vamos a obtener. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? No. Perfecto. Fíjense ustedes que vamos a ir viendo que poco a poco se van activando cada una de estas líneas o cada una de estas líneas del proyecto, cada una de estas, en este caso, filas del proyecto, y simplemente aparece el símbolo de aprobado, ¿no? Va apareciendo a medida que nosotros vayamos haciendo procesos, aparece el símbolo de aprobado. Hay que tener cuidado siempre con esto. Si me aparece una cruz en color, disculpen, una X en color rojo, dice que no se ha llevado a cabo el proceso y hay que regresar y ver dónde falló lo que estamos haciendo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento? Fíjense, para comenzar a trabajar, vamos a hacer una importación de la geometría con que vamos a trabajar. Nosotros, en este caso, esa viga es una viga creada con el comando AGDB, ¿ok? Y esa viga, normalmente, con ese comando, se realiza directamente en Inventor, ¿bien? O esa viga fue realizada en Inventor, ¿bien? Según los comandos que acabamos nosotros de ver hace un momento. Entonces, fíjense, yo voy a llevar a cabo el proceso de la geometría. Me voy a parar exactamente en la línea que dice geometría y con el botón derecho del mouse voy a abrir el submenú que tiene que ver con la geometría. Fíjense que aquí dice importar geometría. Bien, entonces, si le damos el browse, abrimos directamente nuestra computadora y buscamos dónde se encuentra el diseño o el elemento que yo voy a importar. En este caso, el elemento que yo voy a importar